Vamos a revisar entonces cómo están los acompañamientos de los partidos políticos, ¿le parece? Es que eso se está moviendo bastante, Daniela, y empecemos, ¿qué le parece con Paloma Valencia? Sí, señor, de inmediato. Pues la senadora Paloma Valencia es hoy quien más apoyos ha logrado consolidar desde la estructura de los partidos. A su candidatura se han alineado el Centro Democrático, sectores del Partido Conservador y del Partido de la U, pero además se espera que el Partido Liberal también se sume. Mire, Daniela, figuras cercanas a César Gaviria, como su propia hija, María Paz Gaviria, han enviado señales de respaldo, mientras que parte de Cambio Radical podría inclinarse a favor tras la decisión de dejar a su partido en militancia en libertad. Bueno, pues algo diferente ocurre con el abogado Abelardo Velaspriella, quien ha optado por una estrategia distinta, alejándose de los partidos tradicionales y apostándole a un discurso dirigido directamente a los ciudadanos. Aunque podría recibir apoyos individuales de Cambio Radical, su fortaleza se radica en captar votantes inconformes con la política tradicional, bajo la idea de que las elecciones no la definen las cúpulas, sino la gente. Y por su parte, el senador Iván Cepeda viene consolidando el bloque del oficialismo, apoyado por el pacto histórico, por movimientos afines, como por ejemplo En Marcha. También busca ampliar su base con sectores de la Alianza Verde y congresistas independientes o disidentes de otros partidos, como es el caso de Antonio José Correa del Partido de la U, Fernando Niño, que estuvo en el Partido Conservador, además del grupo de liberales conocidas como la Sin Piedad. Bueno, Nicolás, televidentes, son las 7 de la mañana, 33 minutos. Vamos a analizar este tema, el aterrizaje de los partidos políticos a las campañas. Para ello hemos invitado a María Margarita Zuleta, profesora, experta en temas políticos, y también está con nosotros Pedro Viveros, nuestro analista político, por supuesto también de la Casa APACA. Pedro, buenos días, bienvenidos. Buenos días, Pedro. Buenos días, a la PACA y a ustedes en el estudio y a los que nos ven. Sí, esto es como la conversación que uno tiene con la familia en la sala de la casa. Voy a empezar con Paca, preguntando un poco sobre una duda que uno ve cuando los partidos políticos aterrizan en las campañas presidenciales. ¿Ellos suman o restan votos, Paca? Depende de la organización del partido. Obviamente hay partidos que son muy sólidos, que son muy disciplinados, estilo el Centro Democrático, e incluso lo que nos ha mostrado hasta el momento el Pacto Histórico. En cambio, hay otros partidos que no son organizados. Y entonces sabemos que puede haber, que funcionan las individualidades. Pero también es importante tener en cuenta que en las elecciones presidenciales funciona distinto el apoyo de los partidos, porque no estamos eligiendo unas listas de un partido político, sino estamos eligiendo a una persona. Entonces, no funciona igual, pero claro que sí tienen importancia. Pero además tienen una cosa que es interesante, que yo creo que la candidata Paloma Valencia lo resaltó, y es muestra qué posibilidades de coalición hay en el futuro en el Congreso. Sí, Pedro, en la misma sintonía, ¿los partidos políticos suman o restan votos? ¿Usted qué opina? La PACA, en que los partidos en esta elección no son los definitivos. Sin embargo, en esta primera vuelta, puede ser una primera vuelta muy apretada, Nicolás y Paca. Y si esa primera vuelta es apretada, estos partidos que no son opinión, sino que son votos consolidados de sectores organizados en materia política, puede ser definitiva. Usted ve que en esos tres candidatos, pues tienen unos la opción de ampliarlo por la opinión pública, sí. Pero si eso tiene un nivel y se reparten esos votos de la opinión pública y de pronto les hace falta un poco para poder llegar a ganar en la primera vuelta, esos votos pueden venir de esos partidos políticos organizados en Colombia, Nicolás. Bueno, aquí también está pasando algo muy interesante en esta carrera, y es lo que ocurre con Abelardo y con Paloma. Mi pregunta es, ¿a Abelardo le funciona esa estrategia de no recibir el apoyo de los partidos, de cerrar la puerta de tajo, mientras que lo contrario está haciendo Paloma Valencia, de abrir sus puertas, de darle la bienvenida a todos los partidos, como incluso lo resaltaba anoche en este debate? ¿Cómo ven esa estrategia? Comienzo esta vez con Pedro. Daniela, un saludo. Yo lo que veo en ese sentido es que es una forma de hacer política, pero esa forma de hacer política también tiene que tener en cuenta lo siguiente. De los tres candidatos que están, digamos, arriba o punteando, la mayoría de votaciones que ellos han sacado, es decir, Paloma y Cepeda, están hoy esos votos contados en la registraduría. Abelardo Velaspriella no tiene ningún voto todavía en la registraduría. Con esto quiero decir que tiene un voto muy débil y, en mi opinión, ese voto que él tiene se puede desplazar como un cardumen
hacia la opción que haya que le gane a Cepeda. Es la única condición que tiene ese votante de Abelardo de la Espriella. Y no veo que sea un voto, repito, fuerte y duro, como sí lo tiene Paloma Valencia y lo tiene Iván Cepeda, Daniela. Sí. Paca, ¿qué piensa ahora usted de ese ajedrez entre estos dos candidatos? Ese ejemplo entre Paloma y Abelardo con los partidos. Es completamente de acuerdo con Pedro. Pedro señala, Abelardo de la Espriella no ha sido contado antes electoralmente. Entonces los votos que tiene él son unos votos de opinión, los votos del Movimiento de Salvación Nacional, que es un partido que había estado guardado y que volvió a funcionar en estas elecciones de Congreso. Entonces eso es un voto que se mueve con la opinión y que se puede mover con el caballo ganador en contra del candidato al pacto histórico, del candidato oficialista. Entonces, yo creo que digamos, si él pasa a la primera vuelta, porque le va bien, yo creo que no tiene, digamos, llegó a la primera vuelta, pero yo creo que ese voto de él, antes de la primera vuelta, puede irse con el caballo ganador. Y yo creo que por eso el valor de las encuestas antes de las elecciones va a ser tan importante. Y de unas encuestas que son un poco, están limitadas por la ley Mordaza. Pero yo creo que ahí va a haber una mirada definitiva porque ese voto lo que quiere realmente es que haya un cambio en el sector político que gobierna a Colombia. Paca, quiero detenerme en la pregunta de Daniela y los argumentos que tanto usted como Pedro están presentando y hacer un poco de contexto. Este escenario me recuerda un poco a lo que estábamos viviendo hace unos años, en el 2022, con la candidatura de Rodolfo Hernández y de Federico Gutiérrez. Uno era el outsider, el que estaba posicionando su figura por redes sociales, y Federico Gutiérrez pues tenía detrás toda la maquinaria política. Y si nos vamos unos años más atrás, pues recordemos el caso de Vargas Lleras, que también tenía una estructura grandísima, pero no logró pasar a primera vuelta, como fue el mismo escenario para Federico Gutiérrez. Este escenario se podría volver a repetir, tal vez partiendo de una premisa, Paca, y es que la ciudadanía desconfía cada día más de los partidos políticos. A ver, yo creo que nosotros sí tenemos que diferenciar los contextos. Y yo creo que vale la pena mirar qué pasa con una persona que venía de ser vicepresidente de la República y ministro de un gobierno que duró 8 años. El desgaste de un gobierno que dura 8 años siempre es gigantesco. La gran excepción en Colombia es Álvaro Uribe Vélez. Entonces, esos 8 años del gobierno de Juan Manuel Santos, en donde fue ministro, después vicepresidente Germán Vargas Lleras, le cobraron a Germán Vargas Lleras las incomodidades que había en ese momento con el gobierno. Pero adicionalmente yo creo que es muy importante recordar el temperamento de Vargas Lleras que lo llevó a cometer, digamos, acciones que le quitaron votos y que le hicieron tener una mala imagen muy poco antes de la campaña presidencial. Entonces yo creo que tenemos que separar esos contextos. ¿Qué ocurre al final del gobierno del presidente Duque? No se nos puede olvidar lo que ocurrió en la protesta social y no se nos puede olvidar lo deteriorada que estaba la imagen del presidente Duque al final de su gobierno. Naturalmente, ¿eso qué hizo? Que el voto de opinión no estuviera con una continuidad en el gobierno, que era lo que podía representar Federico Gutiérrez. Sí. Yo creo que ahí hay una diferencia, pero también hay otra gran diferencia, y es que Rodolfo Hernández había sido candidato y había sido elegido. Entonces sabía cómo conseguir los votos. Yo creo que hay similitudes y lo que yo creo que está haciendo de forma inteligente el candidato de la Espriella es tratar de decir yo soy el Rodolfo en este momento. Pero yo creo que los contextos son distintos y los momentos son distintos. Contextos y momentos distintos. Pedro, esta respuesta de la Paca me lleva a contarle una anécdota que tuve hace algunas semanas hablando con alguien que fue senador y exgobernador, y yo le planteaba la misma pregunta y él me daba el siguiente argumento: es que los partidos políticos funcionan con una maquinaria distinta para elecciones legislativas y tal vez no caminan derechito para las elecciones presidenciales. ¿Se podría presentar ese escenario, don Pedro? Sí, acuérdese, Nicolás, que el único oficio donde no hay bobos es en la política. Entonces, ellos van a tomar decisiones teniendo en cuenta sus intereses y por supuesto que operan diferente. Son más libres los políticos y sus electores en una campaña presidencial
que en el Congreso, que la aspiración de los candidatos al Congreso de la República. Ese voto de Congreso es más apretado, más de estructura, mientras que el de la presidencia es más libre. Pero déjeme decirle algo que yo quiero recoger de lo que dice la PACA. En esta elección, hay que decirlo claramente, ninguna elección se repite, ninguna. Y los argumentos de Paloma Valencia y del doctor Oviedo hoy, Nicolás, son muy diferentes como fórmula porque, mire lo curioso, encarnan unos valores más progresistas, imagínense lo que estoy diciendo, más progresistas dentro del uribismo o del sector que hizo esa consulta que los otros candidatos. Mire usted que tiene la posibilidad de poner por primera vez a una mujer presidente de Colombia y tiene un vicepresidente abiertamente homosexual. Eso en este contexto le otorga unos valores diferentes a esa candidatura que no los tenía el señor Hernández hace 4 años. Por eso le digo que no se repiten las elecciones nunca, nunca se repiten las campañas. Bueno, hablando de escenarios posibles, que ocurriera un milagro, sí, que Paloma y Abelardo se unieran. ¿Cree que esa unión podría llevarlos a ganar en primera vuelta o en política no necesariamente 1 más 1 da 2? Esta pregunta es para los dos. Paca, comienzo con usted. En política 1 más 1 nunca es 2. Depende. Depende de los momentos. Yo creo que la división está tan marcada que a mí me parece difícil que alguien pueda ganar en primera vuelta. Obviamente todo puede cambiar y puede cambiar muy rápidamente, pero en ese momento, inclusive llegando a una mirada de ese estilo, me parece muy difícil que eso ocurra. Porque es posible que haya gente del centro que esté ahorita con la dupla Valencia-Oviedo, que diga, no me gusta Abelardo, entonces me voy con Claudia López o me voy con Fajardo. Esas cosas también pueden ocurrir. Pedro. No, es que estoy de acuerdo con la PACA, eso 1 más 1 a veces es 11, ni siquiera 2. Entonces, lo que puede ocurrir, mire, es que faltan, ojo con esto que voy a decir. Sí. Estos señores que están diciendo hoy que no van a debates como el de ayer, que fue interesantísimo, yo me lo pateé todo, buenísimo. Sí. Ve uno contrastes, ve uno opiniones diferentes. Estos señores que hoy dicen que no, ustedes se van a dar cuenta que a medida que pase la campaña y comiencen a ver que se mueven las encuestas y no a su favor, van a comenzar a tocar las puertas de todos los canales para que haya debates. Y en esos debates pueden definirse elecciones. Ojo, falta la campaña de publicidad. Ayer la doctora Claudia López, después del debate, lanzó 2 spots de publicidad bastante buenos. Entonces, faltan los debates entre los vicepresidentes, Nicolás, Daniela y Paca. Entonces, todavía falta mucho terreno por correr y uno no sabe si termina siendo 1 más 1, 2 o 1 más 1, 11 en la campaña. A mí, yo tengo que confesar algo, y es que a mí me encantan los fulls que siempre nos da Pedro, y hay uno que yo siempre tengo en mi cabeza, y es que en política solamente se puede hablar de lo que ya pasó. Eso siempre me queda al momento de ver cualquier nota en el Congreso, análisis, etcétera. A los dos, muchas gracias. Muy buena conversación. Como en la sala. 44 días, ¿fue que nos dijo? 44 días faltan para las elecciones. Y seguramente muchas gracias por la invitación. Vamos a seguir consultando a los dos. Muchas gracias. Pedro, Paca, un abrazo, Chao. buen día. Adiós.